Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Listo. Buenas tardes. Gracia y paz con todas las personas que nos están viendo y con los que nos van a ver en este video. No sé quiénes nos están acompañando, si podrían dejarnos sus saludos. Acuérdense también de compartir esta transmisión para que más personas sean bendecidas y sigan en este proceso de leer la Biblia, que es la que nos da vida, nos da paz, nos da esperanza. Entonces, bienvenida a Paula, que fielmente nos acompaña. Un gusto saludarles a todos. Espero que estén bien en este tiempo. Y vamos avanzando. Mi nombre es Pablo Duque, estoy acá en el Ecuador, cerca de la capital de Quito. Y hoy voy a estar con ustedes en la lectura de este día. Soy parte de un ministerio que trabaja mucho en misiones y también en capacitación bíblica, que se llama Propósito Global, que está acá también en el Valle de los Chillos. Y para seguir con nuestra lectura del día, vamos a empezar una oración. Por favor, acompáñenme. Señor, bueno, Padre Santo, gracias te damos por este momento, Señor, que tú nos reúnes, Señor, que nos desacomoda, Señor, de muchas cosas que podemos estar haciendo, Señor, pero tú nos convocas a través de tu Espíritu a meditar en ti, a conocerte un poco más, a saber de la historia, a saber de lo que tú permitiste en tiempos anteriores, específicamente en el Antiguo Testamento. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Padre, por tu amor hacia nosotros, a cada uno, por tu misericordia, porque a pesar de que somos malos, tú nos permites, Señor, seguir mejorando, nos ayudas a cambiar, Señor, y es a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, también de los buenos ejemplos de personas cristianas, personas creyentes que tratan de modelar lo que tú les has enseñado, Señor, y aplicar los dones que tú les has dado, Señor. Gracias por este hermoso momento de estar reunidos contigo, Señor, y en comunidad con hermanas, con hermanos, con gente, Señor, que anhela, Señor, tu ayuda, que anhela, Señor, tu sabiduría, Señor, que está pendiente, Señor, de cada cosa buena que se hace para ti y para la humanidad, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos que nos guíes, que nos protejas, Señor, que permitas que esta tecnología nos ayude a comunicarnos, que no se caiga, Señor, el internet, ni nada, ni la luz, Señor, y que podamos avanzar en este propósito que nos hemos planteado, que es leer tu palabra en un año, Señor. Ayúdanos para cada día ser lo más fieles, Señor, y poder estar atento a tu voz. Padre, dejamos todo en este tiempo y te damos gracias, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Bienvenidos a los que se están sumando. Sí, justamente este espacio es para
aprender de la palabra de Dios, reflexionar mucho, porque eso es importante para no solo memorizar o leer, sino también para, diríamos, digerirla y que se haga carne en nuestra vida. Así que bienvenidos a todos. En esta tarde vamos a utilizar nuestra Biblia, nuestra escritura en la versión Reina Valera de 1960, entendiendo que la mayoría de personas tenemos esta versión, ¿no? Eh, Les invitamos también a que sigan compartiendo el video, ¿cierto? Denle like eh, y ahí avanzamos. Para esta tarde tenemos planeado leer 3 capítulos que están en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes y vamos a estar leyendo el capítulo 11, 12 y 13. Así que voy a empezar la lectura y por favor me siguen con su vista. Si tienen preguntas o alguna acotación, pues por favor utilicen la caja de texto para que podamos responder también si hay inquietudes. ¿Listo? Un poquito para hablar de este contexto, de esta lectura de hoy. Eh, Tenemos que entender que en esta época que se vivía, hay una separación, ¿no? Hay una separación de las tribus de Israel y esto se debe básicamente a las malas decisiones de que tomaron los reyes anteriores a esto, sí. Sí, un poco podemos pensar en el rey David, pues, y también en su hijo Salomón, que también fue rey, pero más o menos rastreando hasta ahí podemos entender que cometen varios errores, varios pecados. Acuérdense, piden un rey humano, viene Saúl, y dentro de esos errores o pecados, ¿no es cierto? Hay muchos muy fuertes, como el adulterio, el asesinato, idolatría y varios otros. Pero vamos a ver a través de estos 3 capítulos que todo esto eh, va a dar unas consecuencias. Lo que vamos a leer son muchas de las consecuencias. No podemos dejar de lado la misericordia que Dios tiene, a pesar de que estos humanos cometen estos errores, ¿no? Lo bonito de la escritura es que no te oculta nada. Lo bonito de la escritura es que Dios permite que sean escritos estos errores, estos pecados de seres humanos, para que podamos aprender de ellos y ver que la Biblia, aparte de ser un libro divino, también es un libro que ayuda a que el ser humano recapacite y que tenga otra oportunidad, básicamente. Entonces, todo lo que estas decisiones que comete tanto David como Salomón y otros reyes, vamos a ver que es un ejemplo muy fuerte que arrastra, diríamos, a sus hijos, ¿no? Vamos a leer algunos reyes que son descendientes de estos otros reyes que habíamos mencionado. Y entonces, estos malos ejemplos decimos que fueron tropiezos delante de Dios y obviamente hacen tropezar también al pueblo, ¿no? Muy importante entender que el liderazgo del pueblo de Dios debe estar muy lleno del Espíritu Santo y muy lleno de su palabra para dar dirección a su pueblo, ¿no? Decir lo que Dios dice básicamente es así de sencillo. Entonces, tenemos que entender también que en este contexto, en lo que vamos a leer, hay un pequeño remanente de hombres, mujeres, jóvenes, niños que permanecen obedeciendo a Dios, ¿sí? A través de esta lectura vamos a identificar esto. ¿Listo? Una vez dado un poquito el contexto de lo que más o menos va a pasar, vamos a empezar la lectura. Así que, por favor, segunda de Crónicas, capítulo 11. La escritura dice así: Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres, escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver al reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá,
y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Verso 5. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y a Abijail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Saham. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, es muy importante, a Taísisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Otra versión dice, les buscó muchas mujeres. Bien, hemos leído hasta acá el capítulo 11 y vamos a hacer algunas apreciaciones. Siempre decimos que el texto bíblico es bastante rico, es bastante profundo, y lo que básicamente estamos viendo en este capítulo 11 es, como habíamos dicho, hay una consecuencia, ¿no es cierto? Y vemos ahí dos grupos. Lastimosamente, el pueblo de Israel se divide. 10 tribus se quedan en un lado y 2 tribus permanecen del otro lado. Hay una confrontación muy grande, hay muchos problemas, diríamos, el pueblo de Israel se divide en sí mismo, y esto es lamentable, pero aquí vemos que hay una diferencia, que un rey cometió idolatría, se apartó de los caminos de Dios, ¿cierto? De entender la ley, de practicar y leer la ley, pero hubo otro rey que sí permaneció, ¿no es cierto? Que hizo lo bueno. Entonces, después de haber leído, hacemos algunas aplicaciones que nos van a ayudar. Y decimos que para nosotros hay que entender que el contexto que está sucediendo este capítulo 11 es hace muchos años, es un lugar diferente de donde estamos nosotros, con una cultura diferente, un idioma diferente, un idioma que hoy pues casi que está muerto, diríamos. Entonces tiene muchos contextos y su forma de vivir era muy diferente a la nuestra.
De modo que hay que tener cuidado cuando tratamos de hacer aplicaciones a nuestra actualidad. Y vamos a sacar algunos principios, ¿no? Entonces decimos que para nosotros, en este tiempo, en este siglo XXI, básicamente lo que nos va a volver al camino es regresar, o damos un consejo de regresar a los 10 mandamientos, ¿sí? Dios ha estado hablando mucho en mi vida en este tiempo por volver a los 10 mandamientos, que están muy vigentes desde mi perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque fueron escritos por Dios y si los aplicamos de una manera adecuada, pues van a darnos vida, ¿no es cierto? Entonces, el consejo que nosotros damos después de leer este capítulo 11 es que volvamos a estos mandamientos, los aprendamos, los memoricemos y más que nada los hagamos carne en nuestro corazón para que cada día que vamos viviendo, que el Señor nos permite vivir, pues lo hagamos con sabiduría y cada decisión, porque somos dueños de nuestras decisiones, manos de los resultados de las decisiones, pero si tomamos buenas decisiones, a través, guiados por el Espíritu Santo, por su palabra, pues vamos a vivir en una manera ordenada, de una manera saludable, adecuada, como a Dios le agrada, que es muy diferente a lo que estaba sucediendo a la mayoría del pueblo de Israel que estaba en ese tiempo que leímos, ¿no es cierto? Ahora también vemos en este capítulo que hay ejemplos que no fueron buenos, lastimosamente no fueron buenos, pero a nosotros nos habla, para los que somos padres, pues nos llama la atención de que debemos estar dando un buen ejemplo y que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos o a nuestros discípulos o a la gente que nos ve, pues es un ejemplo de seguir a Dios, de practicar lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Así de sencillo, pero muy, muy verdadero. También este texto, este capítulo 11 va a hablar mucho a la familia. Fíjense, a mí me ha llamado mucho porque va a llamar a cómo estamos viviendo como familias. Y como se ha dicho, la sociedad es la construcción o la reunión de familias, ¿cierto? Y a través de estos tiempos veo que la familia, el hogar, está siendo destruido. Puede ser por el enemigo, puede ser por nuestra carnalidad, puede ser por el sistema del mundo del cual habla Pablo también en sus cartas, pero no cabe duda que están rompiendo los hogares, se están rompiendo las familias y por lo tanto se está destruyendo cada vez más la sociedad. Y se parece mucho a este capítulo 11 que leímos, ¿cierto? Entonces, acá la intención es que tratemos de vivir en hogares saludables, si no perfectos, sino saludables, en donde debemos saber perdonar y también esforzarnos para pedir perdón, a veces que no es fácil, ustedes lo saben, pero acá Dios nos llama a la atención para que amemos de mejor manera, empezando de nuestra casa, nuestro primer ministerio, diríamos, con las personas que estemos viviendo. Y pues esto va a ayudar mucho a ver que estamos aplicando lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué más? También este capítulo nos llama a cuidar mucho las relaciones en la familia, ¿no es cierto? Nuestra familia nuclear, hablando de familia nuclear, pues papá, mamá e hijos. Y acá tenemos que tener mucho en cuenta de que las emociones son importantes, tanto como lo espiritual y tanto como lo físico, diríamos, porque somos seres integrales, de modo que estos estas tres puntas, estas tres patitas de un banco, de una silla, o si sucede cuatro, pero la idea es que tienen que estar equilibradas para que haya una armonía, ¿no es cierto? Y acá quiero dejarles unas necesidades en el hogar. Si tienen por ahí papel y lápiz, pueden anotarlas, que la he tomado de un libro
de un pastor amigo que también está leyendo acá la lectura día a día, el pastor Joselito Orellana. Lo he tomado de uno de sus libros. Él es un escritor, un teólogo de acá, del Ecuador. Gracias a Dios lo tenemos acá. Y bueno, y en este libro he encontrado algunas necesidades y que también las voy a colocar acá en la caja de texto. Entonces, déjenme copiarles en la caja de texto y si no, ahí las pueden anotar. Entonces, ¿cuáles son las necesidades en el hogar haciendo esta aplicación acá en nuestro capítulo 11? Las necesidades en el hogar son que el esposo necesita ser respetado. Miren qué interesante. No voy a hablar cada uno de estos por el tema del tiempo, pero los voy a dejar ahí. La esposa necesita ser valorada, ¿sí? Valorada. Los hijos, ¿qué necesitan aparte de muchas cosas? ¿Qué es lo que más necesitan? Pues seguridad, ¿sí? Seguridad. Los padres, ¿qué necesitan de parte de sus hijos? Pues ser honrados, ¿sí? Honrados. Y este es un mandamiento que tiene promesa, ¿cierto? Entonces, estas necesidades en el hogar, pues son muy, muy importantes. Y en este capítulo también quiero dejarles un desafío, que lo voy a repetir al último de la charla, pero lo voy a leer, y es que acá viene la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿qué tipo de iglesia estamos dejando a nuestros hijos? ¿Sí? Una pregunta que muy, muy profunda. ¿Qué tipo de hogar estamos dejando a nuestros hijos? Y cuando hablo de esto es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que las generaciones pues vayan mejorando y que no cometan, en la mayoría de los casos, si Dios nos permita, que no cometan los errores que vemos en este capítulo 11 que sucedió con algunos reyes que cayeron en adulterio, idolatría y infinidad de cosas, ¿no? Bien, entonces vamos por honor al tiempo a seguir con la lectura en nuestro capítulo 12. La escritura dice así en este capítulo 12. Vamos al 12. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros, con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es de libios, de suquienos y de etíopes. No tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se ha humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Aquí hay una comparación. Verso 9. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Habla de los escudos, ¿cierto? Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él,
para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando empezó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá Amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Bien, hemos leído este capítulo 12. También vemos que sigue esta disputa, ¿no es cierto?, entre estos dos reyes, um, que, que conllevó muchas cosas, ¿no es cierto? Haciendo una aplicación a este capítulo 12, podemos ver claramente que en los primeros versículos nos narran lo que básicamente sucedió. El versículo 8 y el versículo 14 me han llamado mucho la atención porque acá nos dice que Dios mira las intenciones del corazón, ¿no es cierto? Y acá habla de humillarse, acá habla de tener una actitud no solo de aspecto, sino de corazón. Quiere decir profundamente, del alma, como dirían los hebreos, ¿no es cierto? Y me refiero acá haciendo unas aplicaciones de la actitud de cómo buscamos o de cómo estamos, de cómo servimos a Dios. ¿Sí? Siempre para nosotros que estamos involucrados en el ministerio y en la vida, en la familia, en lo que estamos hablando, pues siempre es eh, tener este tiempo a solas, el tiempo con Dios y poder hacernos preguntas de cómo realmente estamos actuando, hacer una pausa muchas veces nos ayuda para mejorar. Eh, También en este capítulo 2 se puede decir que nada oculto, no hay nada oculto para Dios, no hay nada que Dios no lo sepa. eh, Así que si nosotros tenemos cosas ocultas o pensamos que Dios no puede llegar a esos lugares, pues estamos muy equivocados. Dios es dueño absolutamente de todo, lo sabe todo, así que tengamos mucho cuidado cuando estamos a solas en ver qué es lo que estamos haciendo y si es que eso realmente agrada a Dios, ¿cierto? Esto es lo que podemos reflexionar de este capítulo 12. Y recordar también en este capítulo que la intimidad con el Señor es fundamental para vivir en paz, ¿sí? Eh, Estar con un corazón humillado, estar frente a Dios, sin nada oculto, viviendo como a Él le agrada, pues vamos a tener paz. Y eso va a marcar mucho en este mundo, ¿sí? Desde nuestras familias hasta cada una de nuestras vidas. Amén. Y vamos a continuar el capítulo 13 de, de este libro de las Crónicas de los Reyes. Y vamos con este último capítulo. Avanzar. La escritura dice: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres, escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más
que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a vosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. He aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, y la emboscada estaba a las espaldas de Judá, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Jehová, de Judá, perdón, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están en los escritos en la historia de Ido profeta. Bien, y para ir terminando, vamos viendo acá en este capítulo 13 que hay esta guerra, este conflicto entre Abías, que era el rey, diríamos, que obedeció a Dios, que estaba eh, con la tribu de Judá, pero vemos al otro rey, a Jeroboam, que estuvo en contra de Dios, incluso puso esta emboscada al pueblo mientras predicaba, mientras hablaba el rey Abías, pero aquí la clave es Dios. Dios siempre va a ser el que lucha las batallas por su pueblo y pues Dios siempre tiene la victoria. Así que, añadido a lo que acabo de decir, vamos a leer algunas aplicaciones que pueden servirnos a nosotros para nuestra vida, para nuestro día a día y que vayamos mejorando. En este emocionante capítulo, como hemos dicho, vemos Abías del rey de Judá, un rey temeroso, ojo, es un principio básico, incluso está en los proverbios, un rey fiel a Dios y a su palabra, eh, fiel a su palabra y a Dios, porque él es el que habla, ¿no es cierto? Acá quiero darles un tip para poder entender a veces mejor la escritura, es tener otras versiones de la Biblia, sí. Voy a pegar luego en la caja de comentarios también un enlace donde puede encontrar Biblias gratis, en donde pueden tener 5 Biblias con son diferentes versiones realmente que lo que hacen es complementar y a veces ahí cambian palabras más acuerdo a nuestro lenguaje incluso y eso hace un poco más comprensible al texto bíblico, ¿sí? Y entonces estamos diciendo que
hay este conflicto, ¿no es cierto? Pero estas características de este rey Abías era que era fiel, era temeroso a Dios y, y que él es el que está predicando a Jeroboam y a las demás tribus, diríamos al pueblo de Israel, ¿no? Que dejen la idolatría y que vuelvan al único Dios verdadero, ¿no? Al Dios de la Escritura, al que se había revelado desde siempre. Y el verso 18 realmente me impresiona mucho porque habla de confiar en Dios, ¿sí? Confiar en Dios, esa es la clave. Pero acá vienen muchas preguntas, se me ocurren, es de qué forma estamos confiando en Dios, realmente lo conocemos a Dios o solamente hemos oído de Él. Am, y aquí ya viene algo personal, ¿no es cierto? Algo de entender qué tipo de relación tenemos con el Señor, qué tipo de relación, si solo lo hemos de oído o realmente vivimos un día a día una experiencia con Él, meditamos en Él a cada circunstancia que vivimos, va a denotar que estamos, que conocemos de ese Dios. Y por lo tanto, si lo conocemos, pues lo depositamos nuestra fe en Él. Y eso es confianza, es confiar en alguien porque lo conoces, porque no sé si puedes decir lo has probado, pero sabes que está ahí contigo siempre. Y acá hay cuatro puntos que quiero nombrarlos a manera de desafío y para cada uno de nosotros. El primero es que si no conoces a Dios, pues puedes arrodillarte en este lugar donde estés, el momento que tú creas oportuno, este momento de necesidad, y hablar con Dios, hablar con Dios, hablar con Él. Él está esperando por ti, esperando por la sinceridad de tu corazón, por ver qué tanto te has humillado delante de Él y confesarle lo que te pasa, lo que te sucede, las cosas que no puedes vencer, esos, como la Biblia lo llama pecado, y pídele que te ayude, que te sane, que te salve, que te ayude a tener una vida nueva, a que ya no seas tú el que gobierna todas las decisiones, sino que es el Señor el que debe tomar el control de tu vida. Sí, a veces vamos en la vida como manejando un auto y he visto stickers que dicen Jesús o Dios es mi copiloto. Pero yo me he puesto a reflexionar en esos stickers que lo veo acá mucho en Ecuador, pero digo, ¿quién lo haría estos stickers? Porque no tiene mucha razón a lo que yo voy entendiendo de Dios. Y lo que yo entiendo de Dios, lo que la Biblia dice es que Dios debe ir al volante y yo debo ser el que va al lado de Él. Eh, Dios debe tomar el control de tu vida para que todas las cosas cambien. Y eso no es fácil, eso demanda disciplina, demanda dejar cosas que te están agradando y que te hacen mal, a ti, a tu familia, a la gente que está a tu alrededor. Así que ama a Dios, ama al prójimo y ámate a ti, en el caso que no tienes una relación con Dios. Ese es el primer consejo. Dos, tal vez tú sí conoces a Dios, pero estás alejado, estás resentido y esa confianza se ha perdido. Entonces, también tienes que arrodillarte, entender que somos humanos frágiles y que estamos equivocados y que Dios tiene la razón a pesar de que a veces no la entendamos. Pero tenemos todo el derecho de preguntarle a Él mismo y yo sé que Él te va a responder a su debido tiempo, con el amor que Él considera y de las formas que Él también considera, pero hay que ser paciente. Así que si estás alejado, pues restablece esta comunión. No has perdido el ser hijo, pero sí la comunión entre padre e hijo se ha roto, ¿no? Así que hay que restablecerla. Un tercer punto es que si tú vives en paz y tienes en confianza en Dios, pues tienes que seguir adelante. Si estás haciendo lo mejor en tu familia, sigue adelante. Habrá cositas que mejorar, pero ánimo que lo estás haciendo bien. Y como último punto, tal vez tú estás pasando por diferentes pruebas, ¿cierto? Cosas muy fuertes que a veces no puedes cargar, tal vez alguna enfermedad, tal vez algo económico, tal vez eh, diferencias en tu familia, en el hogar,
Pero acá Dios nos llama mucho la atención este capítulo 13, eh, pero en el verso 18 está una clave, y es que debemos recordar que siempre Dios es el que va a pelear nuestras batallas. ¿Sí? Si dejamos las cosas en manos de Dios, hacemos nuestra parte, lo posible, el Señor Dios va a hacer lo imposible. Él va a ganar la batalla y no solo la batalla. Él ya ganó una guerra. Él ya ha dado su vida. El Señor Jesús ha dado la vida por nosotros, ha ganado la batalla, la muerte, ha ganado la batalla a la vida eterna porque esto marcó en nosotros. La muerte no tiene más poder delante de los hijos de Dios, delante de los que tienen una relación íntima con el Señor y confían en Él ciegamente, pase lo que pase, venga lo que venga. Debemos estar firmes, fieles, confiando en ese Dios eh, que va a estar delante de nosotros, siempre va a ir delante de nosotros. Así que sigamos obedeciendo sus mandatos, volvamos a leer los 10 mandamientos, guardémoslos en nuestro corazón y, y gracias por este tiempo, por estar con nosotros, um, por orar por este ministerio también. eh, y adelante. Vamos a hacer una oración final y nos vamos a despedir. Señor, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu palabra, todo lo que nos has hablado hasta ahora, Señor. Perdónanos nuestros pecados porque sabes que necesitamos tu ayuda, pero gracias por enseñarnos ahora las cosas que tenemos que hacer, Señor. No juzgar al pueblo de Israel anterior ni a los reyes que se equivocaron, sino ver nuestra vida, Señor, ver cómo ellos se equivocaron y nosotros pues hacer lo correcto que sabemos que hay que hacer. Gracias, Señor, por este tiempo, esta tarde, esta noche, por quienes nos están mirando, por sus circunstancias, Señor, que tú los sigas abrazando, que los sigas cuidando, que sigas siendo su Dios, ese Dios que pelea con ellos, que los esfuerza, que los enseña a ganar batallas, que los enseña a ganar guerras, Señor. Esa guerra espiritual, emocional y física, Señor. Descansamos en tu mano, Señor, y sabemos que estamos en el mejor lugar y que tu bendito Espíritu Santo es ese consolador, es ese guardaespaldas que cuida siempre y que guardará hasta el último tiempo de nuestra vida. Gracias, Padre, por este día y por este momento. Nos despedimos y decimos todos amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos el 30 de mayo con nuestra siguiente lectura y mañana también acompáñanos en este precioso peregrinar. Que el Señor les bendiga. Chao.